y en esta noche vamos a ver el uso de las ofrendas. Segunda de Corintios capítulo 8. Y dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El trasfondo histórico en el cual nos encontramos en esta noche es que estas iglesias de Judea atravesaban en esta época una grande pobreza y muchísimas necesidades como consecuencia materiales, y estaban en un punto en su vida en la que necesitaban ayuda con urgencia. De esto se trata este pasaje. Vamos a ver nosotros en este pasaje realmente cuál es el secreto de poder vivir una vida de generosidad hacia Dios y hacia nuestros hermanos en necesidad. La provincia romana de Macedonia, dice la Biblia, les hacemos saber, el versículo 1, hermanos, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia era una provincia romana e incluía casi todo el norte de Grecia, y las iglesias conocidas en aquella época eran Filipos, Tesalónica y Berea. Filipos, Tesalónica y Berea. Entonces, cuando dice las iglesias de Macedonia, se refiere a estas tres iglesias de esa época. La iglesia a donde le manda Pablo la carta a los filipenses es la de Filipos. A los tesalonicenses es la de Tesalónica, y la de Berea, ¿verdad?, son los bereanos. Y aun cuando esa región era muy próspera, porque Roma prosperó toda esa región, las guerras continuas habían devastado a la mayor parte de los miembros de esas iglesias, y Roma había saqueado todas las riquezas del mundo gentil. Por estas causas, las iglesias de esa época de Macedonia eran muy pobres, pero vean ustedes en el versículo 1. Les hacemos saber, hermanos, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Eran profundamente pobres, repito, por las continuas guerras y los saqueos de Roma, pero eran inmensamente ricos en la gracia de Dios. Tan grande era la gracia de Dios en sus vidas que estas iglesias son usadas por el Espíritu Santo para ejemplificarnos en esta noche y para darnos una ilustración de lo que debe ser una verdadera iglesia cristiana. Vamos a ver 4 hechos sobresalientes de estas iglesias. En primer lugar, en el versículo 1 y 2 encontramos la primera cosa que sobresale. Ofrendaban para ayudar a otros. Les hacemos saber, hermanos, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estos hermanos eran pobres y estaban perseguidos, pero a pesar de todas estas cosas, ellos daban a la obra de Dios. A pesar de la situación que estaban atravesando, daban a la obra de Dios. Estos cristianos estaban sufriendo por su testimonio, al igual que otras iglesias. Vamos a analizar
Primera de Tesalonicenses capítulo 1 para ver cuando Pablo les manda la carta, lo que les dice a una de estas iglesias que ya vimos era Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Y les escribe Pablo y les dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando Pablo les predicó la palabra y fundó la iglesia de Tesalónica, ya estos cristianos eran perseguidos. Estaban siendo perseguidos. Y en medio de toda la persecución, recibieron la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes son lo contrario? Tengo muchos problemas ahorita para ir al estudio. Tengo muchos problemas ahorita para oír a Dios. Si Dios realmente me quisiera ayudar, ya me hubiera sanado a mi hijo. Si Dios me quisiera ayudar, ya me hubiera dado mi trabajo. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de creer que Dios no nos oye por la presión en la que nos encontramos, es que estamos totalmente en el sentido contrario de la dirección de Dios. Porque fíjate lo que te voy a decir, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Es precisamente en nuestras tribulaciones, en nuestros sufrimientos, en nuestra persecución que tú tienes, o en la pobreza o en el estado sin trabajo en que te encuentras, ahí es donde precisamente Dios se quiere revelar a tu vida. Cuando todo va bien, ¿quién necesita a Dios? ¿Verdad? Cuando todo va bien, ¿verdad? Tengo mi coche, tengo mi casa, todo está bien, mi trabajo, pues mi esposo me quiere, no es adúltero, mi esposa también, los niños están bien, están en la escuela, ¿verdad? Cuando todo marcha viento en popa, ¿verdad? La gente, desgraciadamente, no busca a Dios. Entonces, Dios permite que nosotros enfrentemos situaciones adversas para que ahí descubramos quién es Él. Por ejemplo, Yahweh Jireh es uno de los títulos que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento, que significa Dios proveerá. Es cuando no tienes trabajo, cuando puedes ver un milagro y ver que Él es Yahweh Jireh. Es en la enfermedad cuando Él es Yahweh Rafa, Dios el sanador. Es cuando alguien persigue, cuando Él es Yahweh Tzidkenu, Jehová nuestra justicia. Es cuando nosotros creemos que estamos solos, cuando Él es Yahweh el Elión, el Dios eterno y altísimo. Es en el Mar Rojo, cuando estaban arrinconados entre el mar y con los egipcios a otro lado, cuando ahí Dios les dijo a los judíos, quietos, no se muevan. Ya estaban gritando, sombrerazos, nos hubiéramos regresado de Egipto, estaban mejor las cebollas y las hamburguesas McDonald's que comíamos allá, y antes de que yo fuera cristiano me iba mucho mejor, y ahora que soy cristiano me va así. Y ahí estaban en ese enfrascamiento cuando Él dijo a Moisés, diles que se queden quietos y que se callen, y que vean mi salvación. Dios es un Dios que nos arrincona, que nos lleva a un rincón donde no podemos ver salida humana. Donde volteas y mi compadre, yo creí que mi compadre entró al PRI, ya no está en el PRI, ya no me puede ayudar. Yo confiaba en mi amigo que era doctor, yo confiaba en que era el gobernador, yo confiaba en ese director de ese equipo, yo confiaba en esta persona, y Dios nos va a quitar todas nuestras muletas para que nuestra confianza sea solo Él. Y mientras tú tengas muletas en quien confíes, y mientras tenga mi dinerito en el banco, estoy contento. Y mientras tenga mis petrobonos, estoy contento. Y mientras el dólar no caiga, estoy contento. Y mientras la bolsa de valor y el petróleo no caiga, estoy contento. Pero Dios va a permitir que todas estas cosas sean movidas y sacudidas para que tú descubras que no dependemos de nadie ni de nada más que de Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, Él es Dios. Estos hermanos, en medio de todas estas cosas, regresamos a 2 Corintios 1, dice la Biblia, abundaban en gozo.
Aquí hay una revelación tremenda bíblicamente. Les vamos a pedir a los edecanes que sienten a la gente hasta atrás, a los que llegan día tarde. Siéntenlos atrás, por favor, para que no nos distraigan. Ahí hay muchas sillas todavía. Aquí hay algo que es y raya y contradice la lógica común humana. ¿Cómo puede una persona estar en pobreza? ¿Y cómo puede una persona no tener dinero y ser perseguida al mismo tiempo? Y estar, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, Señor, te gozamos y con todos. Te vería tu comadre y estás loca, comadre. Tu esposo sin trabajo, tú sin trabajo, los quieren matar y tú cantando alabanzas a Dios, ¿verdad? Cualquiera creería que esto es algo ilógico, que es algo que trasciende la comprensión humana, pero es que cuando entramos a la Biblia, encontramos nosotros y descubrimos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que esa paz que Dios tiene para nosotros es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Filipenses 4 del 6 al 7. ¿Qué dice Filipenses 4 del 6 al 7? Por nada estén afanados, por nada estén estresados, no permitas que la falta de dinero, no permitas que la falta de trabajo, no permitas que la persecución te quite tu tranquilidad. Porque si no hay trabajo y estás perseguido, tu estrés, ¿y qué haré? ¿Y qué comeré? Y tu actitud hacia esas circunstancias negativas va a agravar las cosas porque vas a acabar enfermándote. Va a agravar la situación. ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios, de aquel que ha conocido a Dios? Padre Santo, Filipenses 4, del 10 al 13. Estoy acostumbrado a vivir y comer chicharrones y totopitos, y estoy acostumbrado a tener un Mercedes y una casa lujosa y dinero. He aprendido en la vida a no tener y a tener en abundancia. Todo lo puedo en Cristo, aquí está el secreto que me fortalece. Él es el secreto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Hijos santos míos, la vida tiene muchas altas y muchas bajas. Nadie en la vida está como la rueda de la fortuna, arriba siempre, arriba siempre. La rueda de la fortuna tiene que bajar. Los que tienen fama van a bajar y se les va a acabar. Los que tienen dinero van a encontrarse que van a bajar. Los que tienen poder, el poder no dura. No hay nadie, no hay nada que dure aquí arriba. Todos tenemos que volver a bajar. Y muchos que están abajo después suben. Lo que se llama el mundo da muchas vueltas. Entonces, como el mundo es tan impreciso, como el mundo es temporal, como todas las cosas son absolutamente transitorias, Dios quiere que nosotros aprendamos el arte de saber vivir, con o sin dinero, con o sin trabajo, con o sin novio, con o sin novia, con o sin esposo o con o sin esposa. Porque en Cristo lo podremos todo. Podremos enfrentar cualquier situación con o sin con Él, porque Él será nuestra fuerza para seguir viviendo. Si tú no has hecho este descubrimiento en tu vida cristiana, no has podido conocer el poder de la resurrección de Jesucristo. Miren ustedes aquí en el libro de Filipenses, lo que el apóstol Pablo nos revela con una profundidad asombrosa. Y dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Los versículos anteriores, al versículo 10, Pablo estaba haciendo un recuento de su vida, y Pablo dice, era políglota. Pablo hablaba más de 5 o 6 idiomas. Fue el único de los apóstoles, el único con doctorados, con títulos académicos, el único ilustrado, el único verdaderamente culto. Sabía idiomas, sabía griego, latín, hebreo, etcétera, etcétera, y hablaba con personas preparadísimas, ¿verdad? Fue el mejor discípulo de Gamaliel, estudió en Antioquía, estudió en Tarso, en la Universidad de Tarso, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo hace el recuento de toda su vida, él está diciendo en Filipenses capítulo 3 que todas estas cosas que para él eran ganancia, ahora que él ha descubierto a Cristo, ahora son basura.
todo aquello que era aparentemente ganancia, ahora es basura. Con tal, dice el versículo 10, de conocerle. 1, 2, y el poder de su resurrección. 3, y la participación de sus padecimientos. Y 4, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí encontramos el proceso de la vida cristiana. Tú ya conociste a Cristo y yo ya conocí a Cristo. Ya sé quién es Él. No solamente es un gran gurú, no es un gran iluminado. Yo ya pasé esa barrera. Ahora yo sé que Él es realmente Dios en la carne. El Hijo realmente de Dios. Que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ahora yo ya sé que Cristo, ¿verdad?, es Señor y Salvador y no hay otro nombre dado bajo el cielo en que yo pueda ser salvo más que en el nombre de Jesús. Esa es la primera fase, la primera etapa de la vida cristiana. Vea la segunda, y el poder de su resurrección. Ahora, ¿le conoces tú en su poder? ¿O estás en la primera etapa desde hace 10 años? Pues yo sé que Cristo nació en Belén, y su mamá fue la Virgen María, y nació hijito mío, y ahí te pasaste 5, 10, 8 años, y es todo lo que sabes de Cristo, y todo lo que supiste de Cristo toda tu vida. Pero Pablo dice, yo quiero conocer el poder, o sea, Cristo no solamente quedó en la cruz, Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Conoces tú ese poder del Cristo resucitado? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Conoces y has descubierto que dentro de tu vida hay poder? Y que no es un poder inherente, es un poder que le pertenece a Él, operando a través de la forma en que nosotros le entregamos nuestra vida todos los días. Cuando comiences a conocer el poder del Cristo resucitado, es cuando el cristiano tiene poder en su vida. Es cuando ya el cristiano dejó de fumar, dejó el alcohol, dejó la pornografía, es fiel a su esposa, dejó la avaricia, dejó robar impuestos, dejó de transar, dejó de ser deshonesto. El cristiano comienza a transformarse en una persona íntegra, en una persona honesta, en una persona equilibrada, en una persona increíblemente tranquila, a pesar de todo lo que enfrenta en su vida. En tercer lugar dice el apóstol Pablo, llegando a hacerse y la participación de sus padecimientos. ¿Algunos de ustedes ya están sufriendo por causa de él? ¿Cuántos de ustedes en la escuela? Oye, ¿dices que tú eres cristiano? Yo no soy cristiano. En tu familia, oye, ¿siento que tú eres de los aleluyas? ¿Tienes cosas? Bueno, sí. Ay, no seas exagerado, te dicen en tu casa, te estás volviendo un fanático como todos los religiosos. No es cierto, y la vida por ahí le escondes por detrás. ¿Cuántos de ustedes ya, verdad, se suben al avión que va a 1.500, 2.000, 3.000 metros de altura y entras con tu Biblia y ahí en el avión, en la flecha roja o en la estrella de oro, la abres así la Biblia sin que te dé vergüenza? Si el que está junto abre así el Playboy, no le da vergüenza, no va a dar ni vergüenza abrir la palabra de Dios. Llegan a la escuela con los libros de Hitler, con los libros de Che Guevara y de Fidel Castro, y de Carlos Marx. A mí me da vergüenza que es el libro de los libros, el saber que la gente sepa que yo leo la Biblia. ¿Me va a dar vergüenza eso? Pues muchos de ustedes sí, y se avergüenzan de eso. Y dice aquí Pablo que nosotros tenemos que llegar a participar de sus padecimientos, tenemos que realmente enfrentar al mundo. Y si alguno de ustedes no está sufriendo persecución por causa de Cristo, es porque está viviendo un cristianismo tibio y barato. Cuando realmente te pones las pilas y voy a ser cristiano de veras, comienzas con problemas con tu prima, y con tu cuñado, y con tu suegro, y con tus mejores amigos, porque les estás hablando claro, y le estás diciendo lo que son, y le estás poniendo ideas, verdades bíblicas en sus mentes que chocan con sus ideas mundanas, y seculares, y humanistas, y se crea un conflicto, porque la verdad implica confrontación. Pero si no te metes con nadie, yo le dejo que él sea como sea, y yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Esa filosofía es de Satanás. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Nos llamó Cristo. Dice la Biblia que los apóstoles alborotaron el mundo. ¿Por qué crees que colgó Cristo en una cruz? Porque no se metió con nadie, porque vino a decir las verdades que necesitamos oír. Y nosotros seguimos sus pisadas. Y cuando no confrontamos a la gente y no presentamos a la gente el mensaje, las buenas noticias de que Dios los puede perdonar y los puede salvar, y hay una esperanza en esta vida, y esta vida no lo es todo, comienza la persecución.
Y la Biblia dice en Mateo 5, dichosos y felices sean cuando los persigan. ¿Por qué? Porque esto indica que ustedes tienen al Espíritu Santo en toda su plenitud sobre sus vidas. Cuando dice en la Biblia que habrá poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, no dice, y hablarán lenguas, y se caerán al suelo, y tendrán visiones. El poder del Espíritu Santo, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar de Cristo. Me serán testigos. Una persona que habla de Cristo al panadero, que cuando pasa la caseta le da un folleto al que cobra la caseta, al lechero, al jardinero, y aprovechas el minuto, 2, 3 minutos con cualquier persona en el camión donde vas, en el taxi, al taxista, te lo acorralas y lo acribillas con palabras de la ley, con versículos de la Biblia, y le dejas un folleto, hasta un Nuevo Testamento lo regalas. ¿Por qué? Porque vives en un estado de urgencia, el mundo se está muriendo diario la gente se suicida, diario la gente cae muerta de embolias y de infartos, y hay gente que está a tu alrededor y tú nunca le hablaste de Jesús. ¿Qué clase de cristiano entonces eres? ¿Qué crees que es el cristianismo? Entonces venir a la iglesia y sentarte, calentar un asiento el miércoles y el domingo y ya. Eso es la religiosidad. Venimos a ayudar a la gente y a crear conflictos con la gente. Jesús dijo, vine a traer espada. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús entra, divide las tinieblas de la luz. Y ya tus amigos que eran tus amigos, te das cuenta que no eran tus amigos porque querían ser tus amigos, por causa que eran tus amigos, por causa que eran tus amigos, porque no querían ser amigos, porque querían sacarte raja. ¿Me entendiste? Descubrimos, ¿verdad?, que la mayor parte de la gente que se junta con nosotros no eran realmente amigos. Eran por conveniencia. Y Dios, ¿qué hace? Te quita todos esos que creías que eran amigos y amigas y te comienza a presentar en tu vida nuevas personas con valores más grandes en tu vida, que realmente sí pueden ser tus amigos. Dice la Biblia que estos hombres, regresamos a 2 Corintios, abundaban en gozo. Esto es algo real. Conocían a Cristo como su Salvador. Sus pecados habían sido perdonados. Tenían al Espíritu morando dentro de ellos, fortaleciéndoles y dirigiéndoles en el camino. Esta es la razón por la cual abundaban en gozo. Que no hay comida, gloria a Dios, que se acabó esto, tengo a Cristo, voy camino al cielo. No hay mal que dure 100 años mi cuerpo que lo resista. La cuerda aprieta, pero una horca, dicen en Guadalajara. Las cosas no son siempre así. Tu situación que estás atravesando, quiero decirte en esta noche, va a salir el sol en tu vida. Va a amanecer, No siempre son tinieblas, Dios conoce tu situación. Pero Dios te manda que mientras amanece, resiste. No cedas en tu fe. Persevera porque tiene grande recompensa. No te des por vencido, no te des por vencida. Sufre por causa de Cristo y Él realmente te recompensará a su tiempo. En segundo lugar, dice en el versículo 3, que daban más allá de sus fuerzas. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Estos cristianos no necesitaban presión que les dijeran, a ver quién trae uno de a 1000, a ver quién trae la chequera, a ver echen el anillo, echen el reloj, a ver quién da más, a ver necesitamos 10 de a 1000 pesos. Así como se levanta el dinero ahora en las iglesias y en muchos lados, ejerciendo presión, intimidación a la gente. Y la Biblia nos muestra en 2 Corintios 9, del 4 al 6, cada quien dé como propuso en su corazón, sin coerción, sin intimidación. Si soy un avaro y no quiero dar, es mi asunto entre yo y Dios. Yo necesito forzar a la gente para que pueda ofrendar a la iglesia. Tenemos que enseñarles a dar y mostrarles las bendiciones y las maldiciones de no dar. Pero eso es ejercer coerción, intimidación a la gente y presión a la gente para que dé. Estos cristianos nadie los coerció, ni llegó un evangelista y les dijo, a ver hermanos, ¿verdad? Prometan 5 de a 1000 y les van a dar bendiciones y tu hijo va a ser sanado. Mi esposo y yo vimos antier en un programa de televisión que llega vía satélite, un predicador, y bueno, está llena la televisión de tantas cosas. Y decía, miren hermanos, tengo un pañuelito
que mi esposa y yo oramos por él y está ungido. Y se los vamos a mandar a su casa junto con las instrucciones para que si tu hijo está enfermo, se lo pones debajo del cojín. O si está enfermo el pecho, pones el pañuelo ungido con las oraciones de mi esposa y mí y te lo pones con el pecho y entonces van ustedes a ser sanados. Por una ofrenda de $50 les mandamos el pañuelo. Eso es la manifestación de dos emociones para los cristianos, de tristeza y de coraje. Es triste que haya tanta gente que crea estas barbaridades. Y que manden ese dinero. Ya son como los de las pulseritas de Chaya Michan, ¿verdad? Que si le mandas quién sé qué tantas cosas, hay muchas cosas son buenas de Chaya Michan, pero esas pulseritas las vibratas, quién sé cómo le llaman, que se pone, que te brilla aquí y que te da buena vibra. Y que las mujeres se te van a acercar. ¿Y quién no quiere que las mujeres se les acerquen no siendo cristianos? Pues todo el mundo compra la pulserita. Y después ni siquiera te huelen las mujeres. Daban más allá de sus fuerzas, significa daban más allá de sus capacidades y de sus habilidades para dar. Miren ustedes lo que significa dar en la Biblia. Pongan atención. Una vez entraron los discípulos y entonces entraron dos personas y dieron ofrenda. Y una viuda sacó y dio todo lo que tenía. Y el otro agarró un billete de 500, así está el ventilador y hasta listo así para que lo vieran todos, y lo echó. Entonces, así a primera vista, juzgando según las apariencias, ¿verdad? Todo el mundo creería, el hermano sacó el cheque, echó ahí $100. Ese realmente echó. Y entonces Jesucristo les dio una enseñanza a los discípulos y les dijo, de acuerdo a ustedes, ¿quién fue el que dio más? Aquel dio, el de a 500 que tú diste, ¿verdad? Tiene 50 más igual que es. Pero la viuda que echó un peso era lo que tenía hasta para su camión. En otras palabras, la Biblia nos enseña que cuando demos, si no damos con sacrificio, no estamos dando. Si estás dando, mira, lo que te sobra, tienes 10 pollos, un pollo, pues ¿qué? Tienes 15 tacuches y das uno, pues ¿qué? Tienes 25 pares de zapatos y das 2 pares de zapatos, ¿qué? Ni te quedas más pobre ni nada. Ganas 50,000 pesos al mes y das el diezmo, 5,000 pesos no es nada, te quedas con 45, si das 10, si das 15 ya es un poco más sacrificial. Mientras más demos, pero cuando demos con sacrificio es cuando realmente Dios nos alaba y nos bendice. Otros hasta con trabajos, pero así con mucho trabajo, diezman. Porque aún eso se les hace pesado y una carga. ¿Cuánta falta de entendimiento y de generosidad? Y por eso la Biblia dice que estos cristianos, versículo 1, tenían llena la gracia de Dios. Ahora entiendes cómo opera la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Saben qué es la gracia de Dios? Hay dos tipos de gracia en la Biblia. La gracia salvífica, que es la que recibimos cuando fuimos salvados, por gracia somos salvos, Efesios 2, 8 y 9, y la gracia santificante, que es la habilidad y el poder que Dios nos da para que hagamos su voluntad. A ver, vamos a entender esto rápidamente. Cuando yo fui salvo, por gracia fui salvo. Dios me dio un poder para poder entender que Él era el Cristo y creí en Él. Ahora yo soy cristiano. Y ahora necesito en mi vida cristiana diario, mañana, hoy, diario, recibir la gracia de Dios, o sea, su poder. Sin su poder, no sé qué decirles a mis hijos. Sin su poder, no sé hacer negocios. Sin su poder, no sé cómo enfrentar la vida. Sin su poder, mi vida no tiene dirección. Sin su poder, todo es confusión en mi vida, porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora, este poder diario, que diario necesitamos, se llama gracia santificante. Y esa gracia, Dios la da a las personas que se esfuerzan en dar. Eran ricos en la gracia de Dios, por eso tenían gozo, por eso no les preocupaba. Y cuando llegó Pablo y les dijo, y vio esa pobreza, dijo Pablo, no, aquí no recojo ofrenda. ¿Y saben lo que hicieron los cristianos? Dice en el versículo 4, que le rogaron a Pablo, le pidieron y le dijeron, concédenos. Miren ustedes lo que significaba para ellos dar. Para ellos era un privilegio. Pablo, si te vas y no te llevas una ofrenda de nosotros,
nos vas a robar el privilegio. Danos, por favor, la oportunidad. Imagínense nada más. Qué sistema tan contrario a la forma como ahora se levanta el dinero, ¿verdad? Los cristianos correteando, y aquí está la ofrenda. Y ahora echen la ofrenda y cáiganse, porque si no les cae un tornado en la noche. Estos cristianos ofrendaban con insistencias, rogaban que se les considera el privilegio de participar. Y miren lo que dice el versículo 4, de participar en este servicio para los santos. Vamos a comparar esto con Hebreos 6, versículo 10. Y dice Hebreos 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de tus ofrendas. Dios no se olvida que estás dando dinero que se usa para las misiones, para sostener obreros, para sostener pastores, para levantar la iglesia, para pintar, para comprar. Dios no se olvida. Porque cada vez que tú lo haces, dice la Biblia, estás sirviendo a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Tus hermanos y mis hermanas en la fe. Y en cuarto lugar, 2 Corintios 8:5, vean ustedes en dónde está el secreto de todo esto. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y luego nosotros, por la voluntad de Dios. Este era su secreto. Aquí está el secreto. Primero se habían consagrado a Dios. Primero se habían entregado a Dios. Y una vez hecha esta decisión, lo demás es fácil. Lo demás es fácil. El problema está que cuando yo soy avaro y no doy, cuando no predico, cuando soy cobarde, cuando no hablo de Cristo, cuando no le soy fiel a mi esposa, todas estas actitudes negativas de mi vida tienen una raíz que no estoy entregado a Dios. Mis dudas y mi confusión de la vida cristiana, no estoy entregado a Dios. Todo tiene esa consecuencia. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:10, hermanos, hagan firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ya haz firme de una vez por todas y di, Señor, me consagro a ti en esta noche. Ya quiero tomarte en serio. Ya quiero de veras ser un soldado de Jesucristo, y si tú no te consagras a Dios, acuérdate una cosa, o a Dios le das el 100% o no le das nada de tu vida. Porque tú has estado mucho tiempo, Señor, te doy el 80% de mi vida, pero mira, el 20% déjamelo, Señor. Entra a mi casa y mira, Señor, entra a la sala, entra a la cocina, pero no entres a mi covacha. Ahí tengo escondidos unos esqueletos y unas cosas feas así. Ahí no entres, Señor, pero mira, te doy la sala, entra a la cocina, y Dios quiere entrar a tu casa y ser dueño de todo, y meterse a todas partes, y limpiar y sacar con el plumero el cucaracherío y alacranerío que tienes ahí en tu corazón. Dios quiere limpiarte verdaderamente, pero no lo hace sin tu permiso. Hasta que tú estés convencido que necesitas, como dice el canto, ¿verdad? Señor, dame más de ti. Mientras tú no hagas esto, nunca lo podrás comprender. 3 pasos se necesitan para hacer esto en la vida. El primero, dedicar nuestra vida a Cristo, todo lo que somos. Primer paso, dedicar toda nuestra vida a Cristo, o sea, todo lo que somos, dáselo a Cristo. Amarás a Dios el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo mi corazón. Señor, pero tengo mi corazoncito, la mitad tengo mi corazoncito para mi perro. Mira, Señor, la otra parte de mi corazoncito para mi novia, Señor, mi novia, mi chichililina. Y tengo mi corazón, Señor, y tengo también un 10% en mis inversiones, en los petrobonos y en los dólares, Padre. Y dice el Señor, todo.
1%, todo. La mitad de 1%, todo. O nada. Todo o nada. En segundo lugar, dedicar nuestras posesiones a Cristo, todo lo que tenemos. Señor, ahí está mi coche. Si lo necesitas, Padre Santo, y va a haber un viaje a México, ahí está mi camioneta. Padre, ahí está mi casa. Si necesitan la iglesia, estudios bíblicos, ahí está mi casa, ahí está mi jardín. ¿Quieres una parrilla de hermanos? Quiero decirles que mi jardín está listo. Ahí tengo un avión. Cuando lo necesiten, los voy a llevar en avión a dar la vuelta. Necesitamos esto, es un camión, necesitamos este dinero, necesitamos pintura, tengo una fábrica de pintura. Sí, ahí está la pintura para lo que necesiten. Todo lo que tienes es del Señor, no es tuyo ni es mío. Y hasta que tú no lo pongas y digas, Padre Santo, todo es tuyo, no te has entregado a Cristo. Y en tercer lugar, dedicarle el ministerio de nuestra vida a servir a la iglesia. Dedicarnos al ministerio, realmente a servir a la iglesia. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes se turnan para cada miércoles llegar aquí y decirle al pastor, el próximo miércoles puedo venir a las 7 a barrer, pastor? O llegas, ¿verdad? Como el señor Richelieu. ¿Ya está mi silla? ¿Cuántos de ustedes el domingo llegan a limpiar la escuela dominical de la iglesia a la que pertenecen? ¿Cuántos de ustedes ofrecen llevar a las viudas o recoger a la hermana que es paralítica y que no tiene ni para el camión pasar por ella y traerla a la iglesia? ¿Sabes por qué no lo has hecho? ¿Sabes por qué no ayudas? ¿Sabes por qué no te apuntas a servir a la iglesia? Porque no estás entregado al Señor. Cuando nosotros nos entreguemos primeramente al Señor y a todo lo que hagamos, lo que soy, lo que tengo y mi servicio es absolutamente la consecuencia de mi consagración de mi corazón. Y ¿sabe una cosa? Cuando una persona hace eso, esa persona se convierte en la persona más feliz de este mundo. No te imaginas lo feliz y la paz y las bendiciones que Dios te va a dar por haberle dicho, sí Señor, quiero seguirte con todo mi corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Porque tu palabra dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros la sinceridad de tu amor. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bendito Padre, si tú nos diste a tu Hijo unigénito, si tú entregaste por causa de nuestros pecados a tu Santo Hijo Jesucristo, ¿qué podemos nosotros entregarte, Señor? Ya no hay nada material que pueda satisfacer, Señor, porque lo que tú buscas es nuestro corazón, nuestra obediencia. Decirte, sí, Señor, me voy a someter a mi esposo. Sí, Señor, voy a amar a mi esposa sacrificialmente. Sí, Señor, voy a someterme a mis padres y los voy a respetar y los voy a honrar. Sí, Señor, voy a ayudar a mi iglesia. Sí, Señor, las cosas que me has dado son tuyas. Úsalas para tu gloria. Sí, Señor, mi tiempo es tuyo. Oh Dios, que mi tiempo lo use para servirte. Y servir a mi iglesia a la que asisto, y servir a mis hermanos santos, que son tus hijos y mis hermanos en la fe. Amarás a Dios con todo tu corazón. No hay otra forma de servir a Dios. No hay otra forma de seguir a Cristo, más que o de cerca o lo sigues de lejos. Pedro una vez en su vida comenzó a seguirlo de lejos y lo acabó negando y traicionando. Porque no podemos seguir a Cristo de lejos y tener pasión en nuestro corazón para vivir y dar testimonio por su nombre. Padre, te pedimos que en esta noche nos llenes de tu Espíritu y seamos capaces de comprender con todos los santos
la anchura, la profundidad y la altura del amor de tu Hijo Jesucristo que sobrepasa nuestro entendimiento. Haznos comprender la gran herencia a la que nos has llamado y cuáles son las riquezas inescrutables y las bendiciones inimaginables que tienes para nosotros cuando nosotros confiamos y te entregamos todo nuestro corazón. En esta mañana todos ustedes que hayan sido tocados por el Espíritu de Dios y le quieran por primera vez tal vez ya eres cristiano y cristiana, pero no te has consagrado ni habías llegado a este momento en tu vida ni a esta decisión de veras ya tomar a Cristo en serio. Los que quieran en esta noche hacer esta decisión de entregarse totalmente al Señor, no importando lo que pueda pasar, y entregándole todo tu corazón, hagan esta oración, ahí desde tu lugar, en el silencio de tu alma, y dile: Señor mío y Dios mío, perdóname por mi apatía espiritual, perdóname porque no había comprendido el extremo a donde yo debo llegar contigo. Tú pagaste por mis pecados en una cruz, ahora tú me pides que viva para ti. Y yo sé que no es desperdiciar mi vida, es todo lo contrario. Porque si te entrego mi vida la voy a salvar. Pero si sigo creyendo que estoy salvando mi vida, guardándomela para mí, la voy a perder al final. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, dijo Jesús, la salvará. Y el que no cargue su cruz y me siga, no es digno de ser mi discípulo. Padre, en esta noche me entrego a ti. Ayúdame y fortaléceme para permanecer de pie ante tu presencia. Dame las fuerzas, Señor, de darte todo lo que soy, todo lo que tengo y todo mi tiempo. Porque una sola vida me has dado y no quiero ya desperdiciar un solo minuto de mi existencia. Para tu gloria, Jesús, solo para tu gloria, te la entrego y te doy las gracias, porque tú me amaste primero. En tu nombre santo. Amén.